creo que se está produciendo dos tipos de literatura en Centroamérica, al menos dos tipos de ficción. Una es la que se ubica de una forma más realista, como las novelas que yo te he mencionado mías. Entonces se enfrenta desde un, no diría un naturalismo, sino con un realismo se aborda la problemática de posguerra, la nueva situación de violencia en las ciudades, las paranoias. Pero creo que hay nuevas generaciones que abordan este fenómeno de una manera distinta, una manera, diría yo, que mucho más innovadora, porque lo hacen vía la negación. Es decir, que la violencia aparece, pero de una manera muy casi absurda, ¿verdad? Es decir, hay una cuentista salvadoreña que se llama Claudia Hernández, que es muy interesante en ese fenómeno, porque es muy kafkiana, pero con mucha violencia. Me explico, pero la violencia como el estado del espíritu, no como un ejercicio de crueldad. Sentís que en los personajes de sus cuentos hay contenido unas ganas de matar horrible, pero nunca se ve eso, ni se habla de eso, ¿verdad? Es una nueva forma de afrontar ese problema de cotidianidad violenta que las nuevas generaciones están asumiendo, que me parece muy, muy interesante. Todavía no se conoce casi fuera de Centroamérica, pero seguramente se conocerá, porque es una generación que no tuvo que hacer el reciclamiento que tuvo que hacer mi generación de los 50, o que no pudo hacer la generación de los 30 y de los 40. Porque la generación de los 30 y de los 40, cuando se les cayó el muro de Berlín encima, ya se le había dado toda la vida a eso. Es muy difícil reciclarse a esa altura, ¿no? Es decir, que la caída de la utopía, la destrucción de la utopía, ya no hubo manera creativa de enfrentarla para las generaciones que venían y que se habían dedicado toda su vida a eso. Mi generación del 50 es una generación que entra a la literatura todavía con esos aires utópicos, todavía olía a socialismo, todavía se peleaba por el socialismo, todavía se creía que podía haber una utopía socialista, pero todavía éramos lo suficientemente jóvenes para darnos cuenta que aquello se cayó, y cuando se cayó hubo que reacomodarse, ¿no? Habías invertido algo en esa idea, pero había que reacomodarse a lo que venía. Bueno, lo que venía era el capitalismo salvaje y opciones de socialismos no se miraban, ¿verdad?, por ningún lado. Entonces hubo lo que se llama una readecuación, pero las nuevas generaciones, las nacidas en los 70s, 80s, ellas ni siquiera pasaron por la utopía, ¿verdad?, sino que llegaron directamente a la violencia descarnada, que es la expresión del capitalismo salvaje. Es decir, la violencia no es un fenómeno la violencia es producto de una forma de organizar la sociedad. La violencia es hija de una forma de organizar la sociedad que tiene que ver con la privatización de los cuerpos de seguridad, con la reducción del aparato de Estado a través de políticas fiscales que no castigan a los ricos, sino que solo castigan a los pobres, ¿verdad?, y a través de toda la reducción en las áreas de educación y de salud, ¿no? Si el sistema capitalista salvaje lo que crea es una selva, es para que el crimen florezca, porque el crimen es un gran negocio, las compañías de seguridad, la paranoia es una de las grandes industrias, no solo a nivel micro, a nivel macro, ¿no? La industria del armamento. Entonces, estas nuevas generaciones ya cayeron en eso de una vez, ¿no?, de cara. Entonces sus respuestas serán muy diferentes a las respuestas que nosotros dimos.